Buenas tardes nuevamente. Vamos ahora rápidamente a repasar un tema que es importante que también se tenga en cuenta, porque de ahí parte la mayoría de la naturaleza de las cuentas y de ahí parte también, pues, cómo se van a realizar muchos de los ejercicios que tenemos este, en las prácticas o en la vida común en las partes de la contabilidad, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcan esa parte de la naturaleza de las cuentas y qué cuentas se integran sobre todo a la parte del activo y la parte del pasivo, ¿no? También, bueno, la parte del capital es importante. Entonces vamos a repasar rápidamente el tipo de cuentas, sobre todo para poder realizar los balances, ¿no? Pero en general tienen que saber identificar muy bien esas cuentas, ya que son las cuentas básicas, ¿no? Sin esas cuentas bien identificadas y bien conocidas prácticamente, tienen que aprenderse las clases de memoria, ¿no? Porque son cuentas básicas que deben tener ya muy a la mano y cuando se las presenten deben saber cómo colocarla y qué naturaleza lleva cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte del activo, tenemos algunas cuentas de activo circulante, algunas cuentas de activo no circulante. El circulante significa que el movimiento que se va a tener aquí son propiedades de la empresa, pero el movimiento que se va a tener aquí es de entrada y salida, ¿de acuerdo? Se mueve rápido el dinero, entra y sale, son cuentas que se van a poder manejar a mediano y corto plazo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos todos nuestros bienes, ¿no? Lo que es cajas, bancos, la cuenta de clientes, ¿no? Deudores diversos, que es lo que nos deben a nosotros, documentos por cobrar de la gente que nos debe a nosotros y el almacén. Como podrán ver, es entrada y salida de dinero, ¿no? Que se va a realizar de una manera muy fluida, por eso se conoce como activo circulante. Este tipo de cuentas son las que más vamos a utilizar generalmente en nuestro de balance general, entonces tiene que estar muy a la mano esas cuentas. Habrá algunas que otras, pero las principales sobre todo son estas. Activo no circulante, ¿no? En esta parte vamos a tener bienes de la empresa, pero ya fijos, bienes que ya están en la empresa establecidos, que tienen un valor y son pertenecientes a la empresa, ¿de acuerdo? Como lo son los terrenos, los edificios de la empresa, el equipo de transporte, ¿no? Todos los mobiliarios que tenemos como tal en oficinas también se van a denominar, y el equipo de cómputo también, los depósitos en garantía que tenemos también a favor nosotros, las rentas pagadas por anticipado, los intereses pagados por anticipado también en este caso, y las primas de seguro, papelería y útiles, ¿de acuerdo? Pues en este caso, estas cuentas se van a denominar ya como tal, como activo no circulante, ¿sí? Porque son bienes que no se van a mover, se van a mover muy lentamente o a un largo plazo generalmente, ¿no? En el caso del pasivo, son cuentas de pasivo circulante aquellas igual que tenemos que nosotros pagar a un mediano o corto plazo, donde sale el dinero fácil de nuestra empresa hacia pagarle a un acreedor o a un proveedor. En este caso, las cuentas más usables o usadas, en este caso pasivo o circulante, son la cuenta de proveedores, la cuenta de acreedores diversos. Recuerden que proveedores es aquel que nos vendió mercancía y el acreedor es aquel que nos dio un crédito o nos proporcionó dinero, como tal un préstamo, ¿de acuerdo? Los bancos, por ejemplo. Estos cuentas por pagar a corto plazo, obviamente son cuentas, los recibos de la luz, el recibo del agua, alguna factura que por ahí esté pendiente, pero a corto plazo, y los impuestos que se tienen que pagar también prácticamente de manera mensual, ¿no? El pasivo no circulante son pagos que se tienen o deudas que tiene la empresa, pero a un plazo medianamente mayor o un plazo mayor a largo plazo, ¿de acuerdo? Documentos por pagar a largo plazo, a más de un año. Hipotecas por pagar, las hipotecas generalmente se pagan durante años, ¿no? Y los préstamos bancarios también se pagan durante muchos años. Rentas cobradas por anticipado, ¿no? En este caso también son parte del pasivo no circulante, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, toda esta parte de activos y pasivos se tiene que manejar de una manera adecuada para poder entender mejor cuál sería la naturaleza de nuestras cuentas. ¿De acuerdo? El capital contable, bueno, son las aportaciones de los socios, en este caso, y también se van a tomar en cuenta algunos factores extras como un capital variable, ¿no? Que de repente una aportación a mitad del ejercicio que entre y se integra el capital, un resultado de ejercicio anterior, ¿no? Un ejercicio anterior tiene un estado final, como un resultado de ejercicio como tal, que se puede integrar, no como parte de un antecedente, o un resultado de ejercicio inmediato o del periodo realizado, también se puede integrar. Y se tiene también en cuenta ese tipo de resultados de cuestiones financieras, se integran al capital, sino únicamente el capital con el que se inició la operación, en este caso el capital social fijo, ¿de acuerdo? Sobre todas esas cuentas tienen que aprenderlas muy bien para poder realizar todos sus demás balances y demás estados financieros.
De acuerdo, muchas gracias.